nosotros somos el equipo 4. Nos encontramos en el Museo Amparo y el equipo está conformado por 7 personas. Hola, Marieli Pineda Cruz. Noé Méndez Bueno. Denise Montaño Martínez. Daniel Alberto Olayo Cabañas. María Belén Vargas Vargas. Igor Riva Martínez. Y yo, Abigail Chiriboy. Bueno, como sabemos, el Renacimiento es vamos a hablar del Renacimiento, inicio del Renacimiento y el término de la Ilustración. Bueno, para empezar, como sabemos, el Renacimiento es un movimiento cultural que se da en el siglo XV y XVI, en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Y pues este movimiento cultural se da a base del humanismo. Entonces, algunos de sus principales exponentes pues es Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y también Rafael. Y pues más que nada el nombre de Renacimiento se utilizó porque este movimiento retomaba ciertos elementos de la cultura clásica, griega y romana. Pues así como tal, como dice mi compañera, algo que yo veo que fue muy positivo fue la separación de lo que es el Estado con la Iglesia, y la verdad me pareció muy bueno, ya que a la gente como tal le dio la libertad de pensar de una manera más diferente, más allá de lo religioso, o más allá de una divinidad. Ahora, hablando un poco más sobre los autores importantes en el tema de Leonardo da Vinci, yo creo, o bueno, en una idea general, siento que eran personas que estaban como muy adelantados a su época, porque una de las máquinas más famosas de Leonardo da Vinci era el ornitóptero, que como tal era como una creación de un avión, ya que él tenía la idea de que el humano realmente podía volar. Y si, bueno, obviamente en esa época era algo loco imaginar que pues el ser humano podía tener esa habilidad de volar. Y por ejemplo, en esa época algo igual que pasaba muy seguido, que tenían como que realizar cosas como muy hasta cierto punto fuera de lo normal. El hecho de él de que tenía que desterrar cuerpos y abrirlos para él conocer sobre la anatomía humana, son sucesos que hoy en día pues suenan algo locos. Pues sí, exactamente, como dice mi compañero, es como muy loco porque en ese tiempo estaban como muy cerrados de las ideas, porque se decía que el centro del mundo pues era Dios, ¿no? Obviamente que llegue alguien y te diga, no, sabes que esto, Dios no lo es todo, obviamente pues va a parecer como algo muy irónico. Y pues esas ideas fueron un punto importante que ayudó a la sociedad a ver pues el mundo de otra manera. También es importante mencionar que en esta época se basaban más como en la belleza humana. Aquí es donde entra el antropocentrismo y precisamente, como ya lo había dicho, habla sobre la belleza humana. Ahora, regresando un poquito más a Leonardo da Vinci, decía que él padecía de déficit de atención. Entonces, El hecho de que su mentalidad fuera distinta hizo que destacara sobre el resto de la población como tal. El tener una idea más clara de lo que era el ser humano y no tanto lo que es una divinidad hizo que sus puntos de vista fueran mucho mayores. Y el hecho de que él inventara muchas cosas lo hacía parecer loco en su tiempo, pero la idea más allá de sus tiempos lo hizo parecer actualmente como un genio en su época. Es que siento que siempre hemos estado en esa órbita de que lo innovador nos causa miedo, o hasta cierto punto nos da miedo el hecho de decir que hay cosas nuevas que quizás aún no sabemos concretamente qué es, pero que ya se está empezando a desarrollar. Y bueno, como sabemos, otro personaje importante en esa época del Renacimiento es Martín Lutero, que fue un monje, y como lo decían, después de tener una monarquía absoluta, después de tener un ambiente donde la iglesia dominaba prácticamente la creencia, la forma de pensar y también la forma de actuar de varias personas de la población, pues entonces llega esta persona que es Martín Lutero y pues cambia completamente la forma de pensar de muchos. Y también teniendo en cuenta que pierde por el poder la iglesia en ese tiempo, pues debido a los sucesos que van pasando, y pues que muchos reyes están de acuerdo con Martín Lutero debido a la nueva forma de pensar de él, porque cuando teníamos, cuando era el dominio
el dominio de la iglesia, pues tenían ciertas restricciones. Entonces, la llegada de Martín Lutero, pues en este caso principalmente para los reyes, pues ya les permitía tener más mujeres y de alguna forma sin estar pecando o sin sentirse condenados hacia la muerte. Creo que eso se introdujo mucho en las artes, porque bueno, el Renacimiento se basa más como en lo de las artes y la pintura. Antes, pues se pintaba lo que eran las figuras, pues, por ejemplo, Dios, los santos, y ya en ese tiempo se empezó como a introducir más el cuerpo, como el cuerpo desnudo, y pues se decía que también esa era como la belleza realmente del mundo, del cuerpo del ser humano. Y también es importante mencionar que en este tiempo, en esta época, empezaron como las personas se interesaron más por leer, por estudiar, por investigar, y entonces es aquí donde nace pues la imprenta, y después de eso pues nacieron pues, muchísimos libros, ¿no? Es que más que nada siento que el punto general de estos dos sucesos importantes, que es la Ilustración y el Renacimiento, es el hecho de que ellos se basaban en el saber, es decir, ellos lo que querían era que el pueblo o la comunidad, como quieran llamar, entendieran que no todo surgía de una manera espontánea, y sino que había como un proceso por el cual estaban sucediendo las cosas. Y que, bueno, como ustedes dicen del tema de la iglesia y eso, a partir de esta época se empezó a introducir el hecho de que el conocimiento es importante para poder desarrollar ciertos aspectos. Adentrándonos al tema de la imprenta, ¿qué sucesos importantes conocen ustedes dentro de algunos libros o obras importantes? Bueno, teniendo en cuenta que desde el surgimiento de la imprenta se crean varios libros, como lo dices, pero esos libros para las personas eran prohibidos. ¿Por qué? Porque de alguna forma les abrían una nueva forma de pensar, además de que ellos empezaban a tener dudas respecto a sus creencias, y también esas dudas lo que conllevaban era como a un caos entre la sociedad. Entonces, respecto a la imprenta, pues creo que fue una gran innovación que ayudó a toda la sociedad. Sin embargo, que como sabemos que la gente corriente pues era imposible o no imposible, pero muy difícil para ellos el hecho de que compraran un libro, porque pues eran muy caros. Entonces su saber de alguna forma no lo hacían, solamente la gente privilegiada, por así decirlo. Y pues que si la gente privilegiada, al ver esos ataques de ciertas personas, de ciertos personajes, pues lo que hacían es evitarlo, ¿no? Y tratar de mantenerlo en lo oculto, por así decirlo. Se podría decir que tenían como que menos conocimiento de lo que pasaba en la sociedad. Algo así como que, algo que vamos a encontrar muy constante en lo que estamos hablando, es que hay una problemática que tanto lo es la iglesia como el gobierno. Ahorita de todo lo que estamos platicando siempre es que la iglesia pierde poder porque la gente conoce más, que el gobierno pierde poder porque la gente se cultiva. Es un constante que siempre va a haber en todas las problemáticas, en todas las fechas de la humanidad, debido a que como tal hay una religión que quiere todo el poder, un gobierno que quiere dirigir todo, que el hecho de que la gente como tal se cultive resulta algo peligroso para ellos, tanto ya sea Da Vinci, tanto sean como renacentistas, tanto sean como pintores, escritores, enciclopedistas, todo eso les resulta algo muy, algo de temor, el hecho de que la gente piense más allá de lo que es una constante, que es la mentalidad, y el que la gente se pueda superar en cuestión de conocimientos. Y es que yo creo que es un conjunto de factores, porque como dices, primero es, como habíamos dicho desde el inicio, que todo cambio pues nos causa miedo, ¿no? Y el hecho de que se junte con que si el gobierno y la iglesia te está diciendo que eso está mal, pues tú como sociedad vas a decir, o sea, lo vas a tomar de loco, ¿no? Porque realmente no vas a tomar en serio todos los avances y obras que esté realizando en ese momento. Pero pues también gracias a eso ya tenemos todo lo que tenemos ahora, la libertad de expresión. Creo que mucho de lo que tenemos ahora es gracias a todas esas personas que, aunque creían antes que estaban locos, pues ahora ya tenemos más avances, más innovación y
Bueno, ahora vamos a hablar de la ilustración. Bueno, la ilustración surgió en Francia, Inglaterra y Alemania en el siglo XVIII y su principal objetivo fue combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Los pensadores de la ilustración sostenían que mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad podría combatir su superstición. Y pues aquí es donde nace el oscurantismo, que se refiere más a mantener a la población al margen del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología y de la innovación. Y pues también tenemos algunos pensadores de la ilustración, como es Voltaire, René Descartes y Denis Diderot. Denis Diderot fue una figura decisiva de la ilustración como escritor, filósofo y enciclopedista francés. Denis pues desarrolló su teoría de la sensibilidad universal entre el año 1754 y 1765. Para Denis, las creencias naturales no se distinguirían por buscar un porqué, sino por encontrar soluciones a través de responderle a él. Y bueno, Diderot entre los años 1754 y 1755 desarrolló su teoría de la sensibilidad universal. Bueno, hablando sobre Denis Diderot, podemos ver que dentro de sus aportes a la psicología, él se basó mucho en lo que el conocimiento se crea a través de las experiencias o vivencias que tienes tú como persona y no simplemente surge por surgir. Es decir, si he pasado como por cosas tristes, pues quizás voy a tener un pensar algo mal. Sus aportes a lo que es la ilustración, criticó mucho a la iglesia, incluso estuvo como en contra de lo que es el cristianismo. Y aquí es donde entró este tema del oscurantismo, ya que tanto el gobierno como la iglesia pues no dejaba que sus obras se desarrollaran pues de manera adecuada. Y bueno, se decía que Denis tenía mucho talento, ingenio y pues practicaba el pensamiento. Y tenemos pues sus obras principales, que fueron los pensamientos filosóficos, las joyas indiscretas, cartas sobre los ciegos, la enciclopedia de Diderot y de Albert, la religiosa, y Jacques el fatalista. Ok, pues ahora con lo que seguimos sería Charles Darwin, y él se enfoca mucho en lo que es la evolución selectiva. El hecho de que sea una evolución selectiva se enfoca mucho en el entorno en que una especie se encuentre, y es algo demasiado curioso debido a que en base a sus estudios él creó muchas teorías que se basaban en cómo una especie se va adaptando al lugar en el que se encuentra. De hecho, algo que hizo él fue que como él es británico, en su momento, cuando fue un poco más grande y quería conocer un poco más de muchas especies del mundo, hizo algo que muy pocos se animan, que es hacer un pequeño viaje, o bueno, en este caso un gran viaje por diferentes partes del mundo. Y se dio cuenta que aunque sean en cierto punto mismas especies, cada una se va adaptando a su entorno, tanto ya sea para alimentarse, para reproducirse, tanto para conseguir recursos. Y es algo demasiado curioso. Por ejemplo, los seres humanos venimos siendo una especie como tal, aunque sea la superior en lo que viene siendo el planeta, pero cada especie está determinada por su lugar de origen y el lugar en el que se encuentra. Por ejemplo, no son las mismas condiciones tanto aquí en México como las personas en Europa, las personas en Asia, en África. Cada quien tiene su desarrollo, cada quien se ha ido adaptando y cada quien ha ido obteniendo sus conocimientos. Y es lo que Charlotte quiere recalcar en todas sus obras que hizo a lo largo de su vida. A pesar de que fue alguien muy importante y notorio, también se destaca como un matemático, un científico, y hasta cierto punto también en la biología destacó de una forma demasiado positiva. Bueno, Charles Darwin fue un naturalista inglés y una de sus obras más influyentes fue El origen de las especies, pero también estudió medicina, así como lo comenta mi compañero. También
se enfocó más a la naturaleza. Ok, más que nada en esta parte pues nos habla de cómo los animales, los seres vivos pues se van adaptando a su entorno, ¿no? De pues que desarrollan esa habilidad para sobrevivir más que nada. Y resulta algo muy notorio o algo muy positivo que con el paso de los años cada especie se fue adaptando, no fue una adaptación de la noche a la mañana, pero en este caso llevó cierta cantidad de tiempo y es algo que resalta muy bien en sus obras literarias y en sus investigaciones. Bueno, entonces para seguir hablando de la ilustración, vamos a hablar de otro personaje principal que fue Marqués de Pombal. Pues fue uno de los exponentes más claros del despotismo ilustrado, ya que pues él confiaba mucho en lo que era la razón, y una de las cosas muy importantes que hizo fue expulsar a los jesuitas de Portugal, que fue pues el lugar en donde él residía. Y introdujo múltiples reformas y ayudó bastante a muchas personas. Ok, como lo decían, hasta ahora los distintos filósofos que hemos mencionado, principalmente su objetivo fue que las personas tuvieran de alguna forma algo mejor para vivir, que fueran reconocidos por lo que hacían, ya que la sociedad había estado por mucho tiempo esclavizada debido a los monarcas, debido al absolutismo, y respecto a todo esto conllevó desde que Denis Diderot estuvo en la cárcel y eso hizo que él hiciera la enciclopedia, y que a pesar de que la iglesia le prohibió y le quemó su libro famoso, así como posteriormente se va a otro país que es en Portugal, como lo decía mi compañera, con el Marqués de Pombal, que esto sucede a mediados o a inicios del siglo XVIII, del despotismo ilustrado, como lo había dicho. Pues en Portugal era una sociedad católica, que toda la sociedad creía en Dios y estaba a lo que decía la iglesia. Entonces, Marqués de Pombal llega un momento en que las personas sufren un terremoto en el lugar, en Portugal, y mueren muchas personas. Entonces a ellos les da esa intriga de por qué un Dios que es bueno les mandaría un terremoto y hiciera que muchas personas murieran. Entonces ahí Marqués de Pombal es una oportunidad para él, para que entre para que las ideas ilustradas las aplique en Portugal. Y como sabemos, pues el rey era como una persona que se supone que ese poder que él tenía era porque se lo emanaba Dios. Entonces, a partir de esto, lo que hace el marqués fue decirles a toda la sociedad todo lo que de alguna forma estaba mal para la iglesia, y creo que fue uno de los filósofos que ayudó demasiado a Portugal a que conocieran más allá de lo que solo se les mostraba, que conocieran que tal vez no viene de un ser divino, sino que la razón probablemente, como lo decía, viene del conocimiento. Fue una de las características de este marqués que ayudó mucho a la sociedad, principalmente a aquellos que se sentían como esclavos o que estaban como esclavos. Cabe mencionar que la iglesia antes era una parte de alguna forma que tenían todas las comodidades, vivían en lugares lindos, a pesar de que toda la sociedad no estuviera así. Entonces, lo que hizo este Marqués de Pombal fue aprovechar el acercamiento que tenía con el rey y agregar sus ideas para después proporcionárselas a la sociedad. Y aunque sabemos que aquella gente de bajos recursos no podía leer ciertos libros, principalmente los que les abrían de alguna forma la mente, debido a la poca economía que había, pues se les fue dando a conocer
gracias a la imprenta, que lo primero que sacaba eran como póster, donde ahora las personas podían leer sin dar mucho dinero y conocer más allá. Entonces, vemos que es un camino que lleva en diferentes países y que finalmente va con el mismo propósito. Así fue como pasamos al siguiente, que es Federico. Federico fue un rey, monarca, creo que de los más importantes, de los más bondadosos que hubo en Prusia, en Europa, y creo que su nombre fue muy importante debido a que lo único que hizo fue llevar las ideas ilustradas, pero como él quería que se practicara. No fue como los demás, o sea, que luchaban contra el rey y la iglesia, no, sino que él ya era un rey, ya era un monarca y quería cambiar a su sociedad porque veía todo lo que habían sufrido en cierto tiempo, y lo que hizo fue que meter esas ideas poco a poco con la sociedad. Y como sabemos, en la Edad Oscura había muchas guerras, pues Prusia tenía ciertas guerras con otros países, con otras ciudades, y después lo que hizo él fue reclutar a varias personas, pero de su contrincante, ofreciéndoles grandes beneficios para que estuviera ahí. Entonces, algo que lo caracterizaba a este Federico fue que era muy tolerante. Entonces, lo que hizo fue que, como Prusia era una sociedad que era de otra religión, pero les dijo a los que eran católicos: vamos a construir una iglesia y va a ser para ustedes. Entonces, eso lo caracterizó e hizo que muchas personas se fueran con él, y no solo eso, les ayudó mucho a que tuvieran mejores comodidades a la sociedad. Entonces eso hizo que Federico, este monarca, tuviera la oportunidad de tener una mejor comunicación con su pueblo. Entonces, no sé qué opinen respecto a todo lo que hemos visto. Pues entrando un poquito en lo de Marqués de Pombal, para volver a retomarlo, creo que también hasta nuestros tiempos y entrando más en nuestro contexto, pues reorganizó el sistema educativo, y pues creo que hasta la fecha ha ayudado bastante tanto en Portugal como en otros países. Y pues igual utilizó múltiples reformas inspiradas por la filosofía de la Ilustración, que pues como sabemos él fue uno de los principales pues conocedores de esa época. Claro, y así como igual pues podemos regresarnos y todo esto que estamos diciendo acerca del Renacimiento, en donde decimos que en esta época es donde empiezan como las bellas artes y el ser humano empieza a pensar y a razonar, y también es aquí donde en esta época nace la imprenta, porque las personas, la población se empezó a interesar más en la lectura. Entonces, si lo traemos más como a nuestra época, y como aquí nosotros como docentes en formación sabemos que realmente es algo muy importante, y que si en su tiempo fue relevante, pues ahora pues también, que se ha ido perdiendo porque, como sabemos, y no sé si ha tenido como esa anécdota o visualización en su escuela de prácticas, en donde muchos alumnos pues les falla esta parte, ¿no? A lo mejor saliéndonos un poquito del tema, que pues no leen, ni siquiera tienen una buena ortografía, ¿no? Entonces, pues retomando, pienso que sí, o sea, es como muy importante, como decía la compañera, de esa época también traerlo como a ahora. Y pues también en la Ilustración, como decíamos, que estuvo el oscurantismo, que decía que mantenían a la población al margen de todo conocimiento en la tecnología, en la ciencia, y pues más que nada pienso que los tenían como un poquito, ¿cómo se dice? Como bloqueados, o para que ellos no fueran un poquito más pensantes, o que no razonaran pues las cosas, ¿no?
Entonces esto era un real problema que ahora pues ya se ha ido quitando, pero pues sí tuvo que pasar todo un proceso y todo un tiempo para que esto pues se pudiera lograr, ¿no? Sí, pues como bien lo dice, creo que el hecho de retomar los conocimientos de estas personas resulta algo muy importante y asimismo algo tan útil. Ahorita últimamente que no se cultiva es porque no quiere. De hecho, comparado con tiempos atrás, antes no tenían acceso a libros ni de ninguna fuente de información. Ahorita creo que todos, al menos la población en general, tienen la posibilidad de conocer mediante libros, internet. Creo que el panorama ha sido muchísimo más amplio conforme los años y eso es algo bueno. Ahorita lo que es la iglesia ya no controla tanto, el gobierno pues es como tal el que dirige, pero sin embargo la población igual tiene palabra y tiene voz para exigir, para hablar mediante las redes sociales, mediante diferentes medios. Y el hecho de conocer tanto los aspectos científicos como los sociales resulta algo demasiado positivo. Sí, sí conozco. ¿Cuánto falta? Faltan 3:17. Sale, ¿qué más? Pues, Pues ya no me le agregas fotos. bueno, ya, y para terminar esta parte, creo que, como nos dijeron ya mis compañeros, es algo que hasta la fecha nos ha ayudado bastante, porque pues antes pues la gente decía, no, pues es que están locos y lo que quieran, pero creo que llegó el punto en el que dijeron, ¿saben qué? Me vale lo que diga la iglesia, ya no voy a creer en ellos, porque yo también quiero que la sociedad avance, y creo que si no hubiera pasado todo esto, no tendríamos lo que tenemos hasta el día de hoy, y pues creo que por eso es un tema muy, muy importante. Y bueno, con eso terminamos, que es los dos movimientos culturales que sucedieron en la Edad Moderna, como fue el Renacimiento y la Ilustración. Y como podemos ver, pues en el Renacimiento hubo grandes personajes que impactaron y que actualmente ayudaron a nuestros tiempos, así como en la Ilustración, y que de alguna forma estos avances geográficos en las artes, en la anatomía, ayudaron para nuestros tiempos a mejorar y de alguna forma tener una guía base para seguir con las investigaciones y con los avances tecnológicos y con los avances en las diferentes disciplinas que conocemos. Gracias. Gracias.